continuamos aquí en el Gunea, en el Media Gunea, que estamos justamente en el Doc Summit con Jesús Alonso de Byte Data, una asociación que, bueno, ¿qué buscáis? ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? Nuestro objetivo principalmente es promover la digitalización de las empresas y un poco la economía de los datos, ¿no? Que se van incorporando a la economía de los datos, tal y como lo entiende un poco Europa, que es a través de los espacios de datos, que es un marco en el que las empresas pueden compartir datos en confianza, ¿no? De que se respeta la soberanía digital y Claro, porque esto va a abrir un espacio también en que podamos comerciar de forma positiva con los datos, ponerlos al servicio de otras empresas sin que afecten a sí mismas, ¿no? Negativamente. Claro, o sea, la ventaja que te ofrece un espacio de datos es que puedes compartir tus datos, pero no pierdes el control, aunque se lo cedes a otra empresa o a alguien para un uso concreto, para que hagan uso tal. Lo puedes ofrecer a cambio de dinero, vender tus datos, pero lo mismo, manteniendo un control sobre ellos, que eso es lo que ahora, hoy en día, cuando en el móvil usamos el móvil y demás, estamos regalando nuestros datos, pues no, y a nivel empresarial es más importante todavía. Pero también te puede ayudar a mejorar tus productos, a generar nuevos productos, nuevos servicios basados en datos, como, bueno, pues como en realidad se hace ya. Lo que pasa es que los espacios de datos te dan ese control. Claro, o sea, en realidad lo que va a pasar en los próximos años, fuera parte de las olas tecnológicas que vivamos, es que la cimentación, ¿no? el suelo de los datos se consolide cada vez más, ¿no? Y que haya más una sensación de ownership no solo de los usuarios, sino de las empresas, o sea, en todo en general. Eso es, o sea, actualmente o tradicionalmente las empresas han sido muy reticentes a dar sus datos, a ceder los datos, Claro. porque desde siempre han considerado ese ownership, las empresas lo tienen muy claro. Lo que nos permiten los espacios de datos es abrir una puerta a poder utilizar y explotar esos datos respetando ese ownership. Entonces, esa es un poco la clave. No es tanto el tema de la propiedad, de mentalizar de la propiedad de los datos. Yo creo que se dirige más a las personas, a los ciudadanos. Las empresas eso siempre lo han tenido clarísimo, por eso nunca han querido compartir datos. Sí, bueno, obviamente porque hay ventaja competitiva, la intimidad y el secreto todavía hay que protegerlo. De hecho, lo decía José Ignacio Latorre, que es un físico cuántico, que decía que están trabajando en criptografía cuántica y dice, claro, es que el secreto tiene que seguir. La humanidad necesita tener secretos. No hablaba de intimidad, porque la intimidad ya ha cambiado, ya la intimidad casi no existe, vivimos en un mundo casi de extimidad, pero sí que es cierto que el secreto sí, es necesario por seguridad. Bueno, y en el caso de las empresas, por ventaja competitiva. O sea, al final, si otra empresa sabe cómo hacer las cosas, pues las va a hacer igual que tú y esa ventaja la pierdes, ¿no? Un poco. ¿Pero no crees que hay una pugna entre sí soltar datos que sí realmente apoyen a esa clusterización de empresas en la que si yo dono ese dato va a hacer que todos vayamos más rápido o mejor? Porque hay una parte que si la abrimos sí que va a generar ventaja global, ¿no? Para todos. Claro, ahí habría que distinguir lo que son los datos abiertos, que eso es súper importante y de hecho hay iniciativas muy importantes, muy potentes en eso, de lo que son datos que son más de carácter competitivo o que por motivos X tengo ciertas reticencias, ¿no? ¿Por qué eso? Porque afectan a mi negocio directamente. Total. Entonces, por ampliar un poco más, ¿cuál es tu perspectiva un poco, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Está realmente sucediendo ese cambio? ¿La regulación lo va a traer? Bueno, pues la Comisión Europea ha planteado una estrategia a nivel de datos que se centra en principalmente dos ejes. El primero es desarrollar una legislación innovadora y puntera en el mundo. O sea, no hay ningún país que lo tenga, de protección del dato, la Data Act, la Data Governance Act, la IA Act, que lo que están haciendo es mejor o peor, porque como somos los primeros, pues te puedes equivocar, pero proteger ese dato, ¿no? Hay gente que, de hecho, hay muchas que dicen, pero con la legislación estás dificultando el progreso. Y dices, bueno, puede ser verdad, pero también es verdad que hay que proteger las cosas. No se puede ir tan rápido como van, ¿no?, las innovaciones, o sea, porque si vamos todos montados en la innovación, nunca vamos a percibir el valor. Es como esas tasas de amortización de las tecnologías. O sea, si tú no tienes tiempo de recoger el fruto de lo que has invertido para innovar, vivimos todos en la innovación, no hay forma de recoger valor. Efectivamente. Y luego, además, que quizás lo que comentábamos antes, ¿no?, del data ownership, que quizás para los ciudadanos pues no tiene
proteger ese dato es importante, porque al final es ese resquicio de intimidad que nos queda. Yo sí que creo que queda un poquito de intimidad, ¿no? Y sobre todo que sea yo el que decida, no que decidan terceros por mí, no que Claro. esté obligado. Yo un poco hago la similitud en la revolución industrial, pues al principio no se protegía al trabajador, y Europa fue uno de los pioneros también en buscar la protección del trabajador. Claro. Y oye, no nos ha ido tan mal. Pues yo creo que con esto está sucediendo un poco lo mismo. No hay que tener miedo a legislar y a regular, porque al final estamos protegiendo algo muy íntimo y muy importante, tanto de los ciudadanos como, por supuesto, de las empresas. Bueno, mencionas, y claro, por ejemplo, si volvemos a esa era industrial, en Estados Unidos, en Nueva York eran las camas calientes, es decir, ¿no? O sea, cuando no había esos derechos conquistados, que Europa sí, como una especie de efecto bomba atómica, lo lanza desde ahí y llega y se termina por regular en el mundo occidental, y eso cambia un estado del arte, ¿no? En general. Y de hecho, lo mismo un poco está pasando con el concepto de soberanía digital. Es un concepto que se ha acunado aquí en Europa, pero ITSA, por ejemplo, la International Data Space Association, que es la que ha desarrollado un poco el marco de los espacios europeos, espacios de datos, que es el marco que ha asumido Europa como propio para la protección de los datos, ese framework se está exportando. Ya han estado en Estados Unidos, la semana pasada han estado en China, han estado en Japón. O sea, ese mismo modelo, las empresas lo están viendo como algo de valor para adoptarlo también. Total. Yo creo que, o sea, somos como muy autocríticos con Europa, porque desde aquí nosotros quizás tenemos históricamente una zona de confort más conquistada, somos, parece ser, estratégicamente, ¿no?, más pensantes, más teóricos, más abstractos, y luego la mentalidad americana de hay que innovar, hay que acelerar esto, hay que cambiarlo, tal. Yo creo que en esa pugna, contraintuitivamente, como piensa, ¿no?, mucha gente, es nuestra posición de más valor, porque nos permite estructurar esa arquitectura nueva. Estoy totalmente de acuerdo, y además, o sea, Estados Unidos corre mucho, nosotros vamos seguro. Podemos ir un poco atrás, pero nosotros no nos vamos a caer por el precipicio. Como Apple hace eso, por ejemplo. Apple espera que los demás innoven mucho e implementan. Y al final se ve que eso funciona, ¿no? Totalmente de acuerdo, total. Entonces yo creo que es un de esto. Y en el campo de los datos, quizás estamos yendo un poco retrasados, y en el campo de la IA creo que es evidente. Pero bueno, yo creo que vamos a nuestro paso, afiancemos el modelo que estamos planteando, conseguir que las empresas se vayan sumando, los ciudadanos también, porque esto al final también afecta a las personas, y yo creo que es un camino que nos va a llevar a buen puerto, seguro. La parte de identidad digital, ¿no? O sea, porque ahora mismo esa soberanía, pues, es una de las pugnas, pero luego también está el usuario en general, porque los usuarios tienen empresas, es decir, pero la ciudadanía en general son, ¿no?, quienes van a ostentar tener, pues, un pasaporte digital o no, o es un unique ID en el que podamos verificar que esa persona es quien es, y ya aterrizar de todas, ¿no?, el dato fehaciente de quién es. Porque claro, ahora estamos con miles de tarjetas que dicen que somos, ¿no?, y tenemos que estar verificando constantemente, es muy engorroso, molesto la UX. Bueno, yo hoy en día voy con el móvil a todos lados y poco más, ¿eh? Llevo ahí mi carnet de conducir, mi certificado digital. El DNI todavía no, porque no lo han hecho todavía. Por eso. Pero bueno, sí que Europa está trabajando en ello. Hay una iniciativa que además España como Estado está implicada en la identidad digital europea, que serviría tanto para viajar como para quedarse. Es otro gran movimiento. Claro que ahí volvemos a lo de antes, un poco la intimidad. Papá Estado no tiene por qué saber lo que yo hago continuamente. Es que constantemente tenemos esa diatriba, claro, esa contradicción también. Mucha gente que todavía paga todo en billetes porque no quiere pagar con tarjeta. Yo personalmente con el móvil todo, ya te digo. Yo no recuerdo ya día que lleve monedas o billetes. Pero quizás también es una cuestión generacional que poco a poco irá cambiando. Pero también es verdad eso, que al final le estamos dando mucho poder al Estado, ¿no?, en este sentido. Estoy de acuerdo. La parte de los datos, hay otra cuestión en un supuesto escenario en el que hay un apagón durante 20 días, por ejemplo. O sea, el tener realmente también como esos backups de la humanidad, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves desde tu perspectiva? La dependencia tecnológica es un factor de riesgo muy alto, y eso es realidad, y lo hemos visto pues en situaciones como la de Valencia ahora. Absolutamente. Que claro, que pues
Lo que pasa es que también los sistemas cada vez son más redundantes, cada vez hay más seguridad, cada vez los apagones o los cortes son más cortos y tienen un efecto menor. Yo creo que la solución vuelve a estar en la tecnología, en seguir avanzando en tecnologías redundantes, en sites, Bueno, tú lo has dicho, la tecnología redundante es lo que permite que no haya intermitencia, y luego tenemos también las constelaciones, por ejemplo, Eso. que ahí ya nos permite mantener, no que no sea algo físico de que se cae un cable, sino ya es, ¿no? Tenemos una constelación. Claro, es el concepto cloud también. Eso, exacto. ¿no? Antes tenías el servidor donde estaba todo, ahora no, está todo distribuido y además eso, redundante. Entonces, Exacto. Pues eso es lo que es la tendencia a duplicar, a triplicar los sistemas para que y además en caso de que haya un corte, la recuperación sea muy rápida. Bueno, ahora estamos también en un mundo en el que se están comprando centrales nucleares para procesar más datos también, curiosamente. O sea, ¿cómo estás viendo toda esta parte más, ¿no? El otro día leía un estudio que no sé la fiabilidad que tenía, pero que decía que estábamos sobredimensionando el problema de la IA y la energía, que es más preocupante el tema de los aires acondicionados, porque con el calentamiento global cada vez se está poniendo más aire acondicionado a medida que China está evolucionando. Total, es un tercio de la energía que gastamos en el mundo. Entonces, que igual hay que mirar más el aire acondicionado y menos la IA. Eso era un dato que leí por ahí. Pero bueno, sí, obviamente, pero también la propia I+D nos da sistemas cada vez un poco más eficientes, más tal. Al final, evidentemente, el progreso implica consumir. Y eso es uno de los grandes dilemas. Pero bueno, cada vez consumimos más responsablemente, pero también más. Entonces ahí es un problema. Ahora tenemos que contrapesar justamente esto, ¿no? Porque claro, o sea, lanzamos la IA, funciona, los transformers funcionan, las redes neuronales funcionan y dicen, wow, llevamos 20 años y de repente ahora funciona. Y no hemos pensado en energía. Fuck, tenemos que... Ahora, ¿cómo contrapesamos esto? Ahora tenemos un doble reto de impacto. Bueno, pero también, por otro lado, las energías renovables se han multiplicado, están multiplicando su capacidad, su potencia, o también esa propia I+D, esa propia inteligencia artificial nos lleva a aprovechar mejor los recursos sostenibles que tenemos, ¿no? Claro, hay mucha crítica de eso, ¿para qué lo estamos haciendo? Y ahora se está explicando, para esto. Claro, ¿no? Vamos hacia el verde para esto, con hidrógeno, bueno. Gastamos más, pero más responsablemente y de fuentes menos contaminantes, menos dañinas para el planeta. ¿Eres tecnopositivo, obviamente? Yo sí. O sea, ¿ves un mundo utópico? No. ¿Hacia el futuro? Yo me considero muy realista y, por ejemplo, con el tema que yo un poco estamos promoviendo desde la asociación, los espacios de datos hay que encajarlos, o sea, todavía les queda mucho. El futuro utópico, pues no sé, dentro de 100 años no sé cómo será, yo no lo viviré probablemente, o sí, ya veremos, pero bueno. Confío también, te digo que creo que hay que poner límite un poco a todo, que tampoco podemos vivir toda la vida. Pero bueno, creo que en un futuro mejor, gracias a la tecnología, sí. Utópico, diría que no. O sea, no soy utópico, no me considero utópico. Claro, al visualizar este futuro en el que ¿no? todo va a ir a gran velocidad, en el que posiblemente, cuando acaban de lanzar ahora justo una noticia de que Elon Musk en 2050 ya quiere estar en Marte, con 1 millón de personas instalando una ciudad autoabastecida, y que el vuelo va, bueno, el vuelo y la estadía no, el vuelo per se y una casa allí, $500.000. O sea, ya he puesto precio. O sea, son ventanas de futuro, en realidad obviamente eso no va a pasar, quizás tan rápido. Pero ¿no crees que está pasando eso? Que estamos poniendo ventanas de futuro en el presente que quizás tardemos mucho más de lo que creemos. Puede ser, pero bueno, en realidad eso ha pasado un poco siempre, ¿no? O sea, Cristóbal Colón, cuando vio América, pues lo que pasa es que obviamente él tenía que pasarse un mes en el barco para llegar a América, y nosotros haciendo así casi que lo tenemos, entonces ya vas a Marte. Bueno, pues sí, si no te pones metas tampoco vas a llegar a ningún sitio, entonces también hay que ponerse unas metas y cuanto más altas, probablemente con más energía aceptarás el reto y te pondrás a ello. Qué positivo, me gusta, Jesús, muy guay. ¿Quieres dejar así como un bullet point, así una reflexión final? Bueno, un poco lo que estamos diciendo, que hay que mirar para adelante con energía, con ganas y que el futuro nos depara cosas impresionantes, no tengo ninguna duda. Me encanta esa palabra, impresionante, ¿no? Porque vamos hacia un mundo colosal, en el que aunque sea utópico, distópico y siempre estemos en el medio entre el conflicto, ¿no? y el avance, lo importante es lo que hemos dicho, ¿no? Un bullet point que yo saco también de ti, Jesús, es justamente el impacto, ¿no? Cómo se empieza a comprender que ahora pues ciertas estrategias a nivel de energía y consumo, cómo se están demostrando que
van a ir en correlación con estos avances y esta utilidad, ¿no?, tan rápida que estamos implementando ahora mismo en las personas y las empresas, que es la IA, en las nuevas infraestructuras y de telecomunicaciones, que también se están transformando absolutamente, y es un mundo brillante. Esperamos que hayáis disfrutado de esta charla con Jesús Alonso de Baidata, de la asociación que está luchando, ¿no?, por seguir dando como un nuevo espacio a los datos y que realmente las empresas vuelvan más competitivo el territorio y a sí mismas, basados en los datos, que es el ownership, ¿no?, la propiedad más importante que tenemos tanto los ciudadanos como las empresas. Y espero que este punto, que es Media Gunea en Doc Summit, sea un punto de información para ti referente, y patrocinado por Mediatek. Disfrutando de patrocinarlo, estamos haciendo contenidos para que pueda llegar algo más de información a ti y que divulguemos, ¿no?, este cambio de una forma más consciente. Continuamos.